¿Qué tal? Bienvenidísimos a un capítulo más de aquí en Creciendo con Ara Rangel. Y bueno, hay muchos tabús en cuanto a esas maneras de pues ser diferentes. Y no me refiero nada más en cuanto a comportamiento, sino también a quienes son diagnosticados con alguna situación, algún trastorno, algún síndrome. Y en particular hoy hablaremos del autismo. ¿Cuántas veces hemos tenido como mamás ese temor de que nuestros pequeñitos, ya una vez habiendo nacido, en algún momento lo vayan a diagnosticar con algo que no nos hayan avisado, a lo mejor desde el vientre materno? ¿Cuántas otras mamis desde el momento del embarazo reciben una noticia de algún síndrome, de alguna discapacidad en particular de ese pequeñito, de ese angelito que va a llegar a nuestras manos, y que nos sentimos con esa responsabilidad de buscar la manera de sacarlo adelante, de darle todas las herramientas que podamos para que en algún punto de su vida logre incorporarse y reintegrarse a una sociedad en la cual pues muchos estamos en la búsqueda de conocimiento, de justo entender qué es lo que está pasando con estas situaciones en particular, pero también muchos otros se limitan a decir: no es como los demás, no es una situación en la que yo estoy acostumbrado o acostumbrada a manejarme, y prefiero hacer a un lado, rechazar, limitar. Hoy vamos a hablar con una mami que me encanta porque ella es mamá de un chico con autismo, pero a partir de que ella recibe este diagnóstico, que nos lo va a platicar en la entrevista, ella enfocó su vida también a ayudar a su pequeño, pero a más niños a través de la terapia ocupacional. Espero que te quedes conmigo para conocer esta historia y sobre todo que te sigas llenando de información, como lo hemos querido hacer a lo largo de todo este tiempo aquí en Creciendo, formar una comunidad, que nos ayudemos entre todos dándonos y compartiendo información. Y obviamente pues aquí está el día de hoy este testimonial y sobre todo la información de vida para que ustedes, si puedan tomar nota, lo tomen en cuenta. Comenzamos. Hoy en el programa de Creciendo está como invitada la licenciada en terapia ocupacional Daniela Ramírez de Jurado, para hablarnos un poco sobre el trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, mi querida Dani, por aceptar la invitación, y les platico un poquito. Dani es mamá de un niño con autismo y me encantaría empezar con esto la entrevista, Dani, para que nos platiques cómo es que recibes tú esta noticia, este diagnóstico de tu pequeñito Eric con autismo. Claro que sí, Ara, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, te comento que fue muy interesante cómo me enteré, porque mi hijo Eric es mi primer hijo, soy mamá primeriza. Entonces, como mamá primeriza, pues a veces no sabes muchas cosas, ¿no? Tú das por sentado que todo va normal, que todo va regular. Y desde muy pequeño, pues él tuvo como problemas en su desarrollo. Eso fue como lo más importante te podría decir que desde recién nacido como que yo sentía que algo era diferente, ¿no? Eso era como que la conexión mamá-hijo, yo sentía que era algo diferente. Entonces, pues conforme fue creciendo su desarrollo, fue atrasándose en su desarrollo, no se sentó igual que otros bebés a la misma etapa, tampoco gateaba en la misma etapa, tampoco caminó en la misma etapa, pero también él era un niño muy grande, ¿no? Siempre fue como muy desarrollado en altura. A los 6 meses, pues él usaba ropa ya de 2 años, ¿no? O sea, era un niñotote. Entonces, pues los doctores me decían que probablemente por eso se retrasaba el desarrollo. Entonces el tiempo pasó, él logró caminar, él logró decir ciertas palabras y los problemas empezaron cuando yo intenté meterlo a la escuela, cuando intenté meterlo a la guardería. Ahí fue cuando él socialmente no pudo con la guardería, ¿no? Me reportaban, es que llora todo el día, no se acopla, algo está pasando. Entonces, pues yo recurrí como a médicos, especialistas, le hicieron estudios y efectivamente, como era todavía muy pequeñito, entonces se limitan los estudios a solamente la visita con el neurólogo, la entrevista con los papás y eso se limita, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, que fue creando otras necesidades, ahí fue cuando ya los especialistas dijeron, ah, pues vamos a sacar otro tipo de estudios y vamos a determinar qué pasa porque él no se puede acoplar, ¿no? Efectivamente, en su desarrollo siempre hubo puntos rojos que estuvieron atrasados y que aunque le diera yo estimulación, porque lo llevaba a Gymboree, lo llevaba a natación, desde muy chiquito lo metí como a clasecitas, ya sabes, ¿no? Como que de a música, a natación y cosas Ajá. así.
para bebés, ¿no? Antes de los 3 años. Y él no se acoplaba, efectivamente, era el único chiquito dentro de todos los pequeños que lloraba mucho, ¿no? Ante ciertos estímulos. O, por ejemplo, en las fiestas, a veces me iba muy mal en las fiestas, ¿no? Mientras hubiera ruido y música y todo, pues estaba bien, pero si había algo como silencio, un poco, ya ves que cantan las mañanitas y entre que aplaudes y entre que acaba la canción, ese silencio era como un detonante para él. Y ya socialmente, Ok. pues no podía estar en la fiesta, ¿no? Entonces, pues así fue conforme yo visité otros médicos, otros neurólogos, me mandaron con otros especialistas como psicólogos y me mandaron Ujú. en ese entonces a Clima. Entonces ahí en Clima es una asociación que se dedica para el espectro autista aquí en Ciudad de México, muy importante a nivel México, nacional, y ahí fue donde lo diagnosticaron con el espectro autista. Ese fue como Ok. el primer diagnóstico, ¿no? Del neurólogo nos mandó a una institución y en la institución ya le hicieron como todos los exámenes que determinaron que efectivamente estaba dentro del espectro autista. Exactamente, y ahí me imagino, bueno, dentro de toda esta lucha, búsqueda y demás de parte tuya como mamá, también pues muchas emociones encontradas, deduzco. ¿Por qué situaciones emocionalmente hablando pasaste, Dani? Pues mira, mira, ahora ya lo veo como que la verdad podría decir que fui muy valiente porque pues yo soy una mamá muy joven, ¿sabes? Yo tuve mi primer bebé a los 24 años. Entonces siento que para la edad que yo tenía o que tengo, he tomado todo como con mucha madurez. O sea, siempre he querido estar al tanto del desarrollo de mi hijo, siempre me ha interesado mucho y he estado ahí atrás del desarrollo, ¿no? Cuando me dijeron, es que nunca va a poder gatear, yo dije, no, ¿cómo de que no? Yo lo voy a hacer gatear, ¿no? Y cuando me dijeron, es que nunca va a poder caminar, yo no, ¿cómo no? Sí me va a caminar, ¿no? Entonces, pues las emociones primero fueron muy preocupantes, ¿no? Durante su primer año de vida fue muy preocupante porque yo veía que no lograba las habilidades que otros bebés cuando yo los sobreestimulaba más que otras mamás, ¿no? Estaba yo ahí sobre esto, sobre aquello, porque no solamente es que se atrasen en el tema del gateo o de sentarse, sino que también se atrasan en la forma en la que agarran las cosas, en la forma del Ujú. juego, en el habla, en la forma de comer, en muchos aspectos, ¿no? De la vida. Entonces, hay aspectos que no lográbamos, ¿no? Por ejemplo, yo veía que muchos bebés tomaban de popote y él no lo lograba. Entonces, eso a mí me frustraba mucho. Yo decía, es que yo quiero ver a mi bebé tomando de un popote. A lo mejor es una Claro, tontería, ¿no? Pero es que a mí me encantaba ver otros bebés cómo tomaban su vasito y un popote y yo quería ver así a mi hijo, ¿no? O también claro. yo quería verlo gatear, ese era como que mi sueño, ¿no? Yo decía, es que yo quiero ver gatear a Eric, ¿no? Y busqué todas las herramientas pues para que lo pudiera lograr y así fue. Entonces cuando me dieron, antes de que me dieran el diagnóstico, ya sabes, o sea, la familia te ataca, incluso entre las amistades, ¿no? Te dicen, es que tu niño yo creo que está malito, ¿no? Yo creo que tiene algo, yo creo que tienes que empezar a ver otras opciones y a veces como que no te pones a pensar que las personas no tienen tacto para decirte las cosas. Y no Ujú. porque seas sentida, sino porque dices, es que estás hablando de mi hijo, ¿no? ¿Y quién eres tú o quién, o mi familia, ¿no? De repente me decían, es que llora mucho, es que no lo sacas, lo sobreproteges, lo cuidas todo el día, seguramente lo cargas, seguramente no dejas que alguien más lo cargue. Y no ese es el tema, o sea, cuando hay un Claro. niño con una discapacidad o con un trastorno, la primera cuestión es que las mamás no tenemos la culpa. Sin embargo, al ser mamá primeriza y al ser mamá soltera, sí te echas la culpa inconscientemente y con todo lo que tienes alrededor, ¿no? La familia, los amigos, todo lo que hay Sí. alrededor te presiona y te dice, es que tú eres la mamá y tú eres la que tiene la culpa. Entonces, Tú eres cuando la me dan el responsable de diagnóstico, esta vida y del crecimiento y del desarrollo y del cuidado. Y claro que quienes somos mamás sentimos esa responsabilidad que iniciaste con esta evolución para al apoyo y a la ayuda de estos pequeñitos con discapacidad. pues mira, principalmente por mi hijo Eric, ¿no? Porque te comento, él inició con un diagnóstico de autismo y conforme fue pasando el tiempo, yo Ujú. lo metí a Clima, ahí hizo como su pre-kinder, digamos, estuvo ahí un año, y él empezó con otras cuestiones de neurodesarrollo, ¿no? Empezó con caídas, empezó con otras cuestiones más fuertes que se alejaban del autismo.
Entonces yo regresé a los estudios, a los neurólogos, y después como de 8 meses lo diagnosticaron con epilepsia. Entonces, o sea, el diagnóstico fue creciendo, en mi caso, ¿no? Y lo comento porque no todo el autismo viene con epilepsia, en mi caso sí. En mi caso de Eric, el autismo venía con epilepsia, no lo sabíamos, nos enteramos, me fui enterando conforme fue pasando el tiempo, y entonces yo ya empecé a buscar otro tipo de terapias más especializadas. Entonces, en este camino, pues le dieron terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, de integración sensorial, y entonces en este camino terapéutico, nadie podía hacerse, nadie podía darle o encontrar la herramienta terapéutica que le hiciera bien a Eric. Eric es un niño muy complejo, muy difícil desde muy pequeño. Entonces todas las preguntas siempre recaían sobre mí. Me decían, es que a ninguna otra mamá la dejamos pasar, pero a ti te dejamos pasar porque necesitamos ver cómo es que tú desarrollas tu nivel comunicativo y emocional con Eric y de relación madre-hijo, porque no nos permite acceder a él. Él se la pasaba llorando en las terapias. Entonces, Ok. literal, Ara, o sea, pasábamos procesos como de un mes de yo enseñarle a las terapeutas cómo tratar a Eric con ciertas estrategias que yo usaba, que yo misma me aprendí solita como mamá, y hasta que una terapeuta me dijo, oye, es que pues tú no eres como otra mamá, o sea, tú lo estás rehabilitando, tú le estás dando terapia. ¿Por qué no te metes a estudiar terapia ocupacional? Entonces me regaló un libro hermoso de terapia ocupacional, y cuando lo leí yo dije, wow, es que yo soy esto, porque aparte yo estudié ingeniería, soy ingeniera industrial, tengo carrera de danza, entonces como que toda mi vida se completó a terapia ocupacional. Entonces yo dije, pues sí, soy Claro. eso. Entonces ese fue el camino para llevarme a estudiar, ¿no? Terapia ocupacional. Exacto. Oye, y ahora ya en esta rama como terapeuta, ¿a qué te has enfrentado y con qué otros pequeñitos, independientemente de tu mejor alumno y tu mejor paciente que ha sido Eric, a qué casos te has enfrentado? Pues mira, he tenido casos muy interesantes. Ahora entiendo a las terapeutas cuando vemos casos interesantes y que nos llaman la atención, porque ese es el principal valor del terapeuta, ayudar al paciente, Ujú. ayudar a la familia y ayudar al paciente a desarrollarse con la discapacidad o con el trastorno que se tenga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día me ha llegado muchos pacientes que vienen dentro del espectro autista, que vienen diagnosticados, y que cuando tú los empiezas a tratar, conocer, evalúas, haces programas de tratamiento, haces tratamiento en casa, estás en mucha relación con los papás, con la escuela, te das cuenta que este niño o esta niña no está dentro del espectro autista. Entonces, te enfrentas con eso, ¿no? ¿Cómo le digo a la persona que su hijo para mí no está dentro del espectro autista? Sin embargo, pues algún médico o algún otro terapeuta o incluso el internet, ¿no? Muchos papás checan los síntomas de sus hijos y dicen, ay, comparte 3 del espectro autista, mi hijo ya está dentro del espectro autista, mi hija ya está dentro del espectro autista. Y no es así, ¿no? Entonces, a eso es como lo que últimamente sí me he tenido que enfrentar en la comunidad infantil, porque evidentemente trato muchas patologías y muchas otras discapacidades, pero dentro del área infantil esto es a lo que uno se enfrenta, que no todo es autismo, que no porque compartan 5 síntomas en internet ya es autismo. Y yo invitaría, por medio de este programa tan bonito que me invitaron, que la gente que nos esté escuchando y que tengan duda de que si sus hijos están dentro del espectro autista, tampoco se conformen con un solo diagnóstico de un solo neurólogo ni de un solo terapeuta, ¿sí? O sea, uno tiene que ir buscando otros terapeutas, otros neurólogos, porque un trastorno no se puede definir en 1 o 2 horas de terapia o con un examen. Eso nada más es una pauta para saber si el paciente pues está eh, tiene focos rojos tal vez y por donde yo como Claro. terapeuta voy a empezar. Pero no somos la verdad absoluta, nadie es la verdad absoluta, ¿sí? Entonces, a lo que me he enfrentado es que muchos doctores a veces me mandan informes y me dicen, felicidades porque sacaste a mi paciente del espectro autista. Y esto no es así. Uno no saca a los pacientes del espectro autista, es que nunca estuvo dentro del espectro autista.
porque Wow. eso es un trastorno y el paciente nunca va a salir de ese trastorno. Se puede controlar, se puede avanzar, se puede rehabilitar, se pueden tratar muchísimas cosas. Sin embargo, cuando alguien me dice, es que perdió el diagnóstico, no, pues es que nunca hubo ese diagnóstico. Había otras cosas, sí, que tratar y se parecen, y a lo mejor se parecen muchísimo, pero no era eso, ¿no? Exactamente, Dani. Y bueno, con esta experiencia de inicio personal, después profesional, con estas herramientas que ahora estás teniendo, ¿hacia dónde estás evolucionando justo con esta terapia ocupacional? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos, en este caso contigo, para llevarnos de la mano a este acompañamiento con nuestros propios familiares o las personas cercanas con alguna discapacidad? Pues mira, pues ahora sí que yo como terapeuta he evolucionado al área neurológica. La terapia ocupacional, al igual que la terapia física, pues es de mucha especialidad, ¿no? De constante estudio. A mí me encanta el Ujú. área neurológica, entonces es el área en la que más he estado trabajando. Atiendo también área motora, pero mi principal foco es área neurológica, ¿no? Que es área neurológica infantil, pues problemas de neurodesarrollo, problemas de parálisis cerebral infantil, problemas de autismo, problemas de epilepsias refractarias, epilepsias de difícil control, síndrome de Down, por ejemplo, TDAH, todos estos trastornos uno los puede tratar como parte neurológica. Tengo especialidad en neuropsicología, tengo especialidad en integración sensorial y estoy certificada en ello. Y lo menciono porque también es muy importante cuando un papá, porque está muy de moda la integración sensorial. Entonces hay mucha Ujú. información en internet de cosas que tú puedes hacer en casa, pero eso se queda en una sola estimulación, porque cuando te metes a la certificación y estás en esta área, es de mucha especialidad y de cuidado, ¿sí? Entonces, cuando alguien se mete a que quiero que mi hijo tenga una integración sensorial, entonces el primer punto que yo recomiendo es que te fijes que el terapeuta está certificado, que tú Ok, veas en su consultorio que realmente tenga las certificaciones, ¿sí? Para que pues pueda ayudarlo, para que pueda realmente hacer una integración sensorial, si no solamente es una estimulación y pues tú estás pagando como si fuera un terapeuta especializado. Entonces esa es como la exacto. primera, mi primera recomendación, ¿sí? Que sí seamos exigentes a la hora de meter a nuestros hijos a las terapias, porque a veces lo que tú quieres es que te ayuden y que te ayuden a tu hijo y saltas estas cuestiones que yo en algún momento salté. Afortunadamente siempre he Claro. caído con muy buenos profesionales, pero a lo largo de la vida lo vas aprendiendo, ¿no? Que tienes que ir pues con el personal ahora sí que certificado y capacitado, ¿no? Ujú. Para realizar Exacto. esta clase de terapias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen comunidad en la que los ¿Consideras que una papás. terapia ocupación que tú manejas podrían ayudar a estas personas para los chiquitos con discapacidad pudieran seguir avanzando, tendrían un mejor pronóstico de vida? Sí, sí, de hecho la terapia ocupacional es como la que puede aportar a todo esto, porque nosotros vemos al paciente de manera biopsicosocial, ¿sí? Esto significa que no solamente nos interesa el paciente en el Ok. consultorio, nos interesa el paciente en casa, nos interesa el paciente en la escuela, nos interesa el paciente dentro de sus actividades y dentro de sus ocupaciones. Al niño, pues su principal ocupación es el juego. Ujú. Entonces, lo que más nos interesa es que los niños aprendan jugando. Y entonces parte de la terapia ocupacional es envolver todas estas áreas a que el niño juegue y se rehabilite por medio de su ocupación más significativa, que es el juego, ¿no? Pero siempre el terapeuta Claro. ocupacional es el más indicado, de hecho, para llevar a las familias de la mano a la escuela, porque no nada más ve al niño en el consultorio, sino que va a la escuela, va a casa, tenemos como una visión muy interdisciplinaria y de la mano de los papás. O sea, el Ujú. principal motor de un niño con discapacidad siempre va a ser la familia. Entonces la familia siempre es la que tiene que estar al 100% e incluso muchas veces damos más terapia a veces a los papás, el acompañamiento que al niño, porque si el niño no lo aprende a hacer solo, los papás son los que van a estar trabajando diariamente con él. Dani, ¿qué edad tiene Eric actualmente y en dónde podemos encontrarte para cualquier tipo de terapia ocupacional?
Pues mira, Eric tiene 15 años cumpliditos, los cumplió el 24 de abril, ya 15 años. Y a mí me pueden encontrar, bueno, pues en mis redes sociales. Tengo muy poquita información, pero poco a poco iré creciendo mi comunidad. Yo trabajo ahorita para centros particulares, uno en Polanco y otro en la del Valle. Y trabajo yo en el DIF estatal de Ciudad de México. Trabajo en Xochimilco. Entonces, cualquier persona que quiera acceder a rehabilitación, pues en el DIF siempre está abierto para todo público. Las terapias son completamente gratuitas y pues tenemos terapeutas de buena calidad. Sin duda alguna, Dani, te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo, esta información. Felicidades a ti, a Eric y a todos los pequeñitos que han pasado por tus manos y por tu corazón, al igual que tú lo estás haciendo actualmente con nosotros aquí en Creciendo. Te mandamos un besotote y pues nada, aquí en Creciendo continuamos con más. Muchas gracias, Sara. Un gusto saludarte. Lo que no sabías sobre el trastorno del espectro autista. 1. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos o restrictivos. Se diagnostica generalmente en la primera infancia, aunque los signos pueden manifestarse antes del primer año de vida. 2. La prevalencia del autismo ha aumentado en las últimas décadas. Según datos recientes, aproximadamente 1 de cada 54 niños tienen un diagnóstico de autismo. Las tasas pueden variar entre países, esto debido a diferencias en los criterios de diagnóstico y la conciencia del trastorno. 3. Las causas exactas del autismo no se conocen completamente, pero se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. 4. Los síntomas del autismo varían ampliamente entre los individuos. Algunas personas pueden tener una discapacidad intelectual severa, mientras que otras pueden tener habilidades intelectuales promedio o superiores. Las dificultades en la comunicación y las interacciones sociales, así como los comportamientos repetitivos, son características comunes. 5. La intervención temprana es crucial para mejorar los resultados a largo plazo en niños con autismo. Terapias como el análisis conductual aplicado, la terapia del habla y la ocupacional pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales, comunicativas y adaptativas. 6. El apoyo y la aceptación de la sociedad son fundamentales para las personas con autismo y sus familias. La educación y la sensibilización sobre el autismo pueden ayudar a reducir el estigma y promover la inclusión en todos los aspectos de la vida. Y ahí está un gran ejemplo de vida con Dani y con Eric. Sin duda alguna, como mamá nos está dando una gran lección, Daniela, a partir de empezar a conocer, empezar a saber qué hacer. Y también Eric, a partir de recibir un diagnóstico y darse cuenta que se puede y que se puede hacer equipo y puede reintegrarse a una sociedad como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. También Eric ha logrado motivarse a seguir adelante y segura estoy que hay muchas familias que nos están viendo ahorita y que si no son ustedes en particular tengan algún conocido, alguna conocida con una situación así en la familia y que puedan darse una idea de que así como aquí en Creciendo estamos formando comunidad para ayudarnos, para ir viendo información, también existen este tipo de lugares, aquí en particular con Dani en Ciudad de México, pero en muchísimos otros lugares, aquí en Querétaro en particular también, hay diferentes lugares en donde podemos llegar con especialistas a que nos ayuden, a que nos apoyen y sobre todo a hacer equipo, que eso para todos nosotros, simplemente por ser seres humanos, requerimos el trabajo en equipo, requerimos insertarnos en esta sociedad de la mejor forma, con las mejores herramientas y espero que el día de hoy en el programa te hayas llevado también mucha información para seguir investigando, para poder conocer, para darle una nueva motivación a tu vida si es que tú estás pasando por una situación como esta. Recordarte nuestras redes sociales que ya están apareciendo en pantalla y sobre todo que esta comunidad que poco a poquito ha ido incrementándose puedas formar parte de ella en YouTube. Ahí está nuestro canal para que puedas suscribirte y nos encanta leer tus comentarios, al igual que los comentarios que nos haces llegar vía WhatsApp de manera particular, los respondo totalmente de manera personal para poder tener esta interacción. Un saludo a todos ustedes que se suman a esta comunidad y a esta convivencia virtual para tener también esos en vivos que los vamos sumando a través de redes sociales y que estén muy al pendiente para que también puedan formar parte de este diálogo que podemos tener con todos nosotros. Les mando un besotote, mil gracias por haber estado el día de hoy aquí y obviamente nos vemos en el siguiente.